Bueno, buenas tardes. Doctorado en Educación, Política Educativa en el contexto internacional. Nombre de la actividad 1.2, videograbación sobre la política pública educativa. Nombre del estudiante, Oscar Mauricio de Tamayo. Profesora, doctora Claudia Orantes López. Nombre de la presentación 1.2, foro, video explicativo de la política pública. Introducción. En el mundo actual donde nos encontramos, cada día podemos comprobar algunos de los planteamientos del filósofo Platón acerca de la política, los cuales son muy estructurados y sus consecuencias se pueden percibir en el mundo contemporáneo. O sea, a pesar de que este filósofo es antes de Cristo, podemos ver axiomas y postulados se ven que se cumplen en la edad contemporánea en que estamos. Aspectos como el conocimiento, la justicia, el Estado, eh, la educación, los ciudadanos, entre otros, fueron asociados a Platón y la profundidad de estas reflexiones hacen posible que entendamos hoy por qué fallan las políticas actuales y por qué los ciudadanos no valoran o creen en sus gobernantes. Mito de la caverna. Entonces, esta exposición la vamos a dividir en 5 partes muy concretas. La primera habla sobre el mito de la caverna. Este mito pues está en el libro La República. En este Platón expone su mito más destacado, conocido como el mito de la caverna, en el cual describe nuestra situación respecto al conocimiento. Al igual que los prisioneros de la caverna que solo ven las sombras de los objetos, nosotros habitamos en la ignorancia cuando nuestras preocupaciones se refieren exclusivamente al mundo de los sentidos. Únicamente la filosofía puede liberarnos y hacer posible salir de la caverna al mundo verdadero, o sea, al mundo de las ideas. Entonces aquí es muy importante, como Platón destaca, lo importante de no guiarnos siempre por los sentidos, o sea, los sentidos nos engañan. Entonces aquí hacemos como un cuadro sinóptico destacando esta parte. En este mito de la caverna, Platón dice que el conocimiento puede ser de dos clases, o falso cuando proviene de los sentidos, porque como dijimos ahorita, los sentidos nos engañan, y puede ser verdadero o en la parte de la luz cuando es el mundo de las ideas. Entonces nosotros estamos en el verdadero conocimiento cuando somos capaces de, de estar en el mundo de las ideas. Vamos a hablar de otro concepto muy importante eh, para Platón, la justicia. Para Platón, la justicia ocupa un privilegiado rol dentro del esquema general de virtudes y se caracteriza por poseer un doble sentido. Primero, una de carácter social propia de las polis. Recordemos que en esa época Grecia estaba dividida por ciudades-estado denominadas polis, y luego una dimensión individual, cuya sede es el alma. Y Platón hablaba del concepto del alma. Entonces, es muy importante aquí que Platón asocia cada una de las clases sociales con unas almas. Entonces, hablamos de que los artesanos se caracterizan por tener un alma concupiscible, que está enmarcada en la templanza. Los guerreros, por un alma irascible, que está como enmarcada en el valor. Y los gobernantes, un alma racional, que está enmarcada por la prudencia. Entonces aquí tenemos pues como ese triángulo de la justicia que tiene que ver con la fortaleza, la prudencia y la templanza. Es muy interesante aquí destacar cómo Platón asocia la justicia con partes del alma. Vamos a hablar de otro concepto fundamental en Platón, que es la educación. Dice, la educación es indispensable, pero la auténtica educación es la que conduce a la verdad y al bien. La concepción platónica de la educación es contraria a la de los sofistas. Según esto, la educación tiene que ver con impartir a los estudiantes ciertos conocimientos para obtener el poder y éxito en la sociedad. Esto significa que el conocimiento tenía para ellos un significado utilitarista. Entonces, esto significa que muchas veces, incluso pues esto pasa en la contemporaneidad, que las personas buscan es el éxito y la fama, pero la verdad es que en la parte de lo que debe ser que la búsqueda de la verdad no lo consiguen, porque pues ellos se van es por ese lado. Platón plantea la educación como un auténtico arte de conducir el alma hacia la verdad. Para Platón, el deber y misión del educador es dirigir
las preguntas, establecer un diálogo con el estudiante de forma que se haga posible encontrar la verdad. Entonces, aquí podemos resumir como que, primero, que en el concepto de educación según Platón, lo que se busca es conducir el alma hacia la verdad. Me parece pues es muy interesante porque la idea es siempre llegar a, a enunciados que nos dan mucha certeza. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de otro concepto en Platón que se llama el estado ideal. El estado ideal de Platón se estructura en la justicia. Un estado es justo es el que viene enmarcado por la idea del bien. Esto solo se consigue si los gobernantes son sabios. Esto significa que son filósofos que han podido sumergirse en el mundo de las ideas. La idea de bien es la brújula del Estado y del individuo. Los ciudadanos encontrarán la felicidad si son gobernados por las personas más sabias y justas. Entonces aquí destacamos pues como que para Platón el Estado debe ser gobernado por personas que están en el mundo de las ideas, o sea, por personas filósofas. Pues yo pienso que aquí el carácter de filósofo es porque como él estaba en la época antigua y pues nosotros tenemos una de esas definiciones de filosofía que es el amor a la sabiduría, entonces estas personas son las que estaban en esa búsqueda. Entonces, aquí destacamos eso, que la idea de un gobernante es que sea una persona siempre que está en el mundo de las ideas. Dice, el estado ideal según Platón. Las personas bien instruidas son capaces de anteponer el bien de la razón, el bien del alma al del cuerpo, el conocimiento de lo que en verdad es importante, qué es lo injusto, qué es el bien y el mal. No debe dejarse en manos de cualquiera únicamente. El filósofo estará en capacidad de responder de la mejor manera a tales preguntas. Entonces aquí lo que estamos diciendo es como lo mismo anterior, pero lo estamos reforzando que las personas que deben dirigir los estados son personas que siempre tienen, primero que están en el mundo de las ideas, no en el mundo de los sentidos. Y segundo, que siempre están como eh, anteponiendo el bien de la razón y el bien del alma al del cuerpo. O sea, siempre están pensando y elaborando, puede decirse que teorías o postulados según la lógica, bueno, cosas así. Pero lo importante es que están en ese nivel, que no son personas que de pronto están en el mundo de los sentidos y que pueden tomar decisiones equivocadas. Entonces aquí vamos a hacer como un resumen de ese pensamiento. El estado ideal, según Platón, se fundamenta en la justicia y que la justicia se está basada en la idea de bien. ¿Sí? Los gobernantes deben ser sabios, o sea, filósofos que hayan podido adentrarse en el mundo de las ideas. ¿Qué características tienen estos sabios? Que son personas que saben anteponer el bien de la razón, el bien del alma, el del cuerpo, que es lo justo y lo injusto, que es el bien y que es el mal, entre otros aspectos. Entonces aquí yo hago como un paralelo con la actualidad, ¿cierto? Que nuestros gobernantes en muchas ocasiones están lejos de ser filósofos o de ser sabios, porque ellos pues en muchas ocasiones están pensando más es en conseguir sus propios recursos o llenarse de dinero y no en pensamientos. Recuerda que estamos en el mundo de las ideas, en cómo mejorar la situación de las personas y de mejorar los, los países a los cuales gobiernan. Vamos a hablar de otro punto muy importante en esta teoría, que son los sofistas. Los sofistas no se pueden catalogar como auténticos filósofos, debido a que no buscaban una verdad ni sostuvieron una doctrina filosófica. Se puede catalogar como maestros de la retórica y elocuencia. Ellos ofrecían a cambio de un salario enseñar a los jóvenes de Atenas a razonar lo mejor posible en las asambleas. Era un mundo oral y los sofistas mostraban su dominio en el arte de la argumentación por medio de manifestaciones públicas. Bueno, aquí destacamos en esa época, y que ya sabemos que esto también ocurre ahorita en la contemporaneidad, que los sofistas eran personas que decían mentiras, pero o sea, eran mentiras, pero camufladas en verdades. Sí, o sea, ellos decían eh, sus argumentos no eran del todo verdaderos, pero estaban como dentro de un contexto de verdad. Entonces, si las personas no estaban en el mundo de las ideas, fácilmente caían en esta trampa y no estaban eh,
siguiendo el proceso de la verdad, la búsqueda de la verdad, ¿sí? Eran personas muy hábiles para hablar en público y tenían ciertos dotes, porque la verdad es que no lo hacían mal, pero el problema es que estaban diciendo mentiras. Mm, El más conocido de los sofistas fue Protágoras. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Su postulado más conocido fue: el hombre es la medida de todas las cosas. Este postulado nos guía al relativismo. Cada individuo es el único juez de lo que es correcto para ella, pero debido a que la ley es indispensable para la supervivencia de la sociedad, es adecuado y prudente respetar. Los sofistas defienden el relativismo y el escepticismo. Argumenta que todo es al mismo tiempo, argumentan que todo es verdadero y falso y que no es posible conocer la verdad. Entonces ya sabemos que pues, esa es una característica de los sofistas. Y ellos con ese relativismo y con ese escepticismo, pues para las personas que no estaban en el mundo de las ideas, pues los convencían y, y los eh, adoctrinaban. Entonces sabemos que esto no está bien. Pues aquí vamos a resumir ese pensamiento tan importante de Platón. Entonces dice acá que los sofistas no eran auténticos filósofos, sí, porque ellos no tenían una doctrina específica, no buscaban la verdad. Ya sabemos que según esto que estamos estudiando de Platón, la idea de la educación es buscar la verdad. No mantuvieron una doctrina filosófica. Eran maestros de la retórica y la elocuencia. O sea, eran muy hábiles para hablar en público y ellos camuflaban sus mentiras con otro tipo de argumentación, pero era falso. Practicaban bellos discursos. Defienden el relativismo, que todo es al mismo tiempo verdadero y falso, y el escepticismo, que no es posible conocer la verdad. Entonces, estas eran las características propias de los sofistas. Entonces, vamos a ver las conclusiones. Es importante tener en cuenta la reflexión de Platón en el mito de la caverna, en lo que tiene que ver con el conocimiento y cómo muchas personas, incluso en la actualidad, se basan en la información suministrada por los sentidos y no pasan al mundo verdadero, correspondiente al mundo de las ideas. Estas representaciones mentales de algo que puede ser real o imaginario son la base del razonamiento y permiten crear estructuras de verdaderos conocimientos. Esto quiere decir que en estas ideas de Platón, muy interesantes y gran parte nosotros vemos que se dan en la época contemporánea, entonces es que cuando uno está en el mundo de las ideas, puede crear teoría y puede llegar a conclusiones muy acertadas, ¿cierto? El caso contrario, cuando uno se basa solo en los sentidos, pues puede tener ciertos avances, pero la verdad es que está en el problema de que puede llegar a que se le derrumbe todo porque está basado, hay veces, en falsedades. Para Platón, la educación es imprescindible en los seres humanos, ya que permite guiarnos, ya que permite guiarnos a la verdad. Y la educación no consiste exclusivamente en ofrecer a los estudiantes conocimientos indispensables para conseguir poder y éxito en la sociedad, asignándole para ellos un valor utilitarista. Por el contrario, la educación debe entenderse como, mm, como un proceso en el que se guía al alma en la búsqueda de la verdad. El objeto del educador consiste en guiar y estructurar las preguntas, establecer un diálogo con el estudiante de tal forma que se llegue a la verdad. Entonces, esto es clave. Estas dos conclusiones que tenemos acerca de este video que he colocado acá. Primero, pues el mundo de las ideas, que estamos basándonos en el mito de la caverna. Y el otro, esta parte de lo que tiene que ver con los sofistas y que el conocimiento que ellos pretendían era siempre alcanzar el poder y el éxito, pero no estaban en lo que debe ser, que es guiar el alma y llevarla hacia la búsqueda de la verdad. Bueno, muchas gracias por la atención.